Bienvenidos una vez más a Católico Conoce tu Fe. Hace tiempo que no subimos un video, espero que hayan estado bien y que todos los que siguen nuestro contenido, nuestro modesto contenido, puedan recibir en esta ocasión algo que les sea de provecho. En este caso nos ocupa unas recientes declaraciones del Santo Padre Francisco acerca de su mirada, de su cambio, su reevaluación de la actitud que él venía teniendo con los hermanos no católicos. Por supuesto que no fue el único tema que el Papa Francisco habló en estas diversas entrevistas dadas a medios argentinos, y con ocasión de esto hemos hecho una especie de reflexión que está y vamos a reproducir en la comunidad el día de ayer, también en ocasión de los 10 años del pontificado de nuestro querido Papa Francisco, que asume el día 19 de marzo, festividad de San José, que bueno, este año cayó domingo, pero que siempre está muy presente para todos nosotros, y sobre todo para el Santo Padre, que es muy devoto y siempre lo ha sido de San José. Lo que lo titulé de esta forma, que es Francisco Membiel y las raíces católicas del protestantismo. Queremos hacer nosotros una aclaración antes de empezar a leer. Nosotros no tenemos nada contra Membiel como autor. En uno de los videos que habíamos hecho hace un tiempo, yo que había hecho hace un tiempo sobre los nacionalismos religiosos o el nacionalismo católico argentino, había hablado un poco de Membiel y su relación con algunos grupos, si mal no recuerdo, de la década del 70, y simplemente he hecho una descripción, no un juicio de valor. O sea, lo he contrastado con documentos del magisterio y he mostrado, digamos, para que ustedes saquen esa conclusión de que eso no tiene nada que ver, o sea, que esa doctrina política, o como fuere que se llame, no tiene nada que ver con la enseñanza magisterial oficial. Es simplemente eso. No tengo una animosidad personal con ninguno de los grupos que siguen al Padre Membiel o que son afines a sus enseñanzas en materia política. Repito una vez más, para mí no es el verdadero catolicismo toda doctrina que esté fuera o no sea concorde, no esté acorde al magisterio, incluso al magisterio del último Concilio Vaticano II y del mal llamado magisterio postconciliar. Para nosotros el magisterio es algo vivo y no se remite a palabras o cosas o a los documentos magisteriales de una época, sino a esa potestad de enseñanza que ejercen el Santo Padre y los obispos en comunión con el Santo Padre. Y entonces vamos a comenzar y voy a hacer algunos comentarios que siempre no puedo, o sea, no puedo agotar en la escritura, ¿no? Dice: la actual teología protestante tiene como origen a un teólogo hijo de la Iglesia católica. Este es un hecho que no deben obviar tanto católicos como protestantes. Asumirnos hermanos, asumirnos como parte de una historia y un tronco común es fundamental. Aún las peores excisiones y divisiones dentro del cristianismo nos distancian terriblemente de aquellos que no creen, ¿sí? No podemos negar, no podemos obviar primero nuestro tronco común, primero nuestra historia común, y segundo, muchas cosas que aún en nuestras muchas diferencias coincidimos. Creemos en un Dios trinitario, por lo menos de palabra decimos seguir los mandamientos, y esas no son cosas de desdeñar o de no tener en cuenta. Por supuesto que están las diferencias, y son contrastes irreconciliables, doctrinales irreconciliables, pero así todo tenemos que hacer énfasis y poner énfasis en que somos hermanos, ¿sí? Acá como dice, no es lo mismo ser enemigos que hermanos enemistados. Esto es muy importante. Y desde este reconocimiento debemos construir puentes de unidad que, sin esconder las diferencias, incluso los contrastes doctrinales irreconciliables, sean testimonio conjunto de mutua caridad cristiana para el mundo, sabiendo que la comunión plena de los cristianos es fruto del Espíritu Santo y es requisito, me hubiese gustado poner condición, ¿no?, para que el mundo crea que Jesús es el enviado del Padre. O sea, miren cómo se aman. En eso reconocerán que son mis discípulos. No en quién le gana a otro una disputa teológica sobre algún tema controversial, el canon de la Escritura o lo que fuera, que son temas muy importantes y tenemos que seguir en la búsqueda de las verdades en esos campos específicos, siempre con caridad, pero sobre todo el mundo va a creer si realmente nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra en la caridad. Si lo que reluce en nosotros es, a pesar de las diferencias, de las grandes diferencias, vemos el amor con que nos tratamos, cómo nos toleramos mutuamente. En estos días el Papa Francisco ha concedido una serie de entrevistas a diversos medios argentinos. En una de ellas declaró, poniendo especial énfasis, que los mayores gozos en el ejercicio de su ministerio fueron todas aquellas decisiones que han tenido como objeto presentar una iglesia abierta al servicio de todos.
Y esto no es algo especial de Francisco. Todos los papas han sido servidores y han ejercido su ministerio tratando de servir a todos. Esto de universal, católicos, servir a todos. El que quiere ser el primero, que se haga el último. Les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Si yo, que soy su maestro, los sirvo, ustedes no son mayores que yo, deben servir a sus hermanos. El servicio, el verdadero poder del apóstol, del seguidor de Cristo, del cristiano, es el servicio. El servicio es en donde nosotros manifestamos con mayor fidelidad la imitación de Cristo, la imitación de nuestro Maestro. Otra declaración en relación con lo anterior fue aquella en la que se refirió a un hecho de su infancia, el cual tuvo como protagonista a su abuela. Según él, gracias a ella, a raíz de un comentario que le hizo sobre unas mujeres protestantes, y acá está la palabra clave que no hay que obviar, porque ahora lo voy a contrastar con un crítico que ha escrito algo acerca de esto en contra del Santo Padre. El Santo Padre no niega su pasado, por decirlo así, afín a cierto, podemos decir, tradicionalismo. Ha logrado reevaluar. ¿Qué es reevaluar? Reevaluar, volver a considerar, a evaluar su postura respecto de los cristianos no católicos. Y eso nos pasa a todos todo el tiempo. Podemos decir que no hay una evolución en nuestro pensamiento, un crecimiento en nuestras actitudes, una conversión constante, y que sí podemos venir de una especie de matriz ideológica y con el tiempo despertar y darnos cuenta y cambiar. Eso no quiere decir ser un tránsfuga, eso no quiere decir ser o tener doblez. Es eso. Si bien no precisó cuál había sido su postura anterior sobre el tema, esto el Papa Francisco lo dice al pasar, no hizo referencia explícita a su propia persona, pero sí dijo que hubo una reevaluación de parte de él, lo que nos da a suponer que no era la misma postura la anterior con respecto a esto. Sí menciona un hecho que al parecer involucra al padre Julio Membiel, pues en un momento hace alusión, palabras textuales, a aquel párroco de Versalles, en Buenos Aires, que le quemaba las carpas a los evangelistas porque eran herejes. Punto. Contrasta con ese hecho y lo de la abuela de él, que le dice que son protestantes pero buenas, ¿sí? Como hemos dicho, los entendidos en la materia aseguran que Francisco se estaba refiriendo al padre Membiel. A nosotros no nos consta, este dato no lo teníamos, ¿sí? Lo advertimos por los comentarios del crítico del Papa y por el Papa mismo, pero no teníamos que el padre Julio había sido un párroco de este lugar, ¿no? Más allá de si esto se estaba refiriendo o no a él, Francisco no lo nombra, o sea, no quiere nombrarlo, sino habla de un párroco de tal lugar. Lo cierto es que ni siquiera los defensores del párroco de Versailles niegan la existencia del hecho. Esto es el dato curioso. No niega, por lo menos este crítico, no niega que haya pasado esto, no dice, no, esto no era así, porque ni siquiera lo niega, ¿sí? Al contrario, da la sensación de que se ufanan del proceder revelado por el Papa Francisco. También asegura uno de los críticos del Papa y de sus dichos sobre el accionar del párroco de Versailles que con estas declaraciones, Bergoglio, porque así le llama él, aún siendo Francisco, pone al descubierto su doblez por ser un tránsfuga, es decir, una persona que pasa de una línea doctrinal o grupo a otro traicionándolos, que este sería el caso de la palabra tránsfuga utilizado en este contexto, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. En efecto, dicho crítico asegura que siendo cardenal primado, el entonces arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio, el día 2 de agosto del año 1998, a las 11 de la mañana, y con ocasión de cumplirse 25 años de la muerte del padre Julio, ofició una misa en su memoria. Esto dice que lo saca del boletín de AICA, ¿no? No lo inventa él. Proporciona la fuente de donde lo está sacando. Él dice que estuvo ahí también. Y que, bueno, lo vio rezar a Bergoglio y se le acerca a un lado y le dice, ¿no? Un epitafio, amó la verdad. Entonces de ahí saca que es un tránsfuga, ¿no? Porque como diciendo, le celebraste misa en el 98 y ahora estás diciendo esto. Y ahora vamos a ver la lectura que podemos hacer. ¿Sí? Sin caer en sospecha ni en juicio temerario, que es pecado eso. Lamentablemente, y aparte no estamos para juzgar, estamos para tomar al otro como el otro dice las cosas que sucedieron. Lamentablemente esto no alcanza para realizar tamaña acusación, o sea, el hecho de que haya pasado esto, que Bergoglio en su momento oficiara una misa en la memoria de los 25 años del fallecimiento del padre Julio Membiel, no alcanza para acusarlo de tránsfuga. Somos los primeros en reconocer y admitir que en las filas del pseudo-catolicismo tradicional hay hombres y mujeres de buena fe, con convicción sincera
y que el hecho de que muchos de ellos en algún punto de su caminar en la fe despierten por la gracia, a través de un camino personal de propia conversión, de la anestesia de esta ideología, no va a hacer que los veamos como traidores o como tránsfugas. Todo lo contrario, o sea, nos ha pasado y puede pasar. Todos estamos a tiempo de despertar del error y todos los días podemos ir despertando de muchos errores o falsas creencias que hemos adoptado y las hemos abandonado, y eso no nos convierte en traidores ni en tránsfugas. Ahora bien, lo mismo con Bergoglio, hoy Francisco. Consideramos sinceramente que el hecho de que el entonces arzobispo de Buenos Aires celebrara una misa por el padre Julio, mostrando cierta admiración en ese momento por su estilo sacerdotal, y el hoy Francisco se distancie de esa actitud específica, reprobable per se, o sea, ¿quién va a defender eso como ser un testigo del evangelio? ¿Quién va a defender que sea algo bueno quemarle la carpa a los evangelistas por herejes? O sea, ¿quién lo va a defender eso? ¿De qué estamos hablando? Ni siquiera tengo que decirlo, es algo obvio, pero parece que hoy lo obvio, el sentido común es el menos común de los sentidos. En efecto, lo que evidencia en realidad esto que hace Francisco es un proceso de purificación y conversión profundo, fruto de la misericordia de Dios. El Santo Padre, en su itinerario espiritual, en su vida espiritual, ha hecho un crecimiento y se ha despegado de estas cuestiones, de esta formación, quizá en algunos aspectos ideológica, y bueno, en buena hora. Pero esta purificación es a través de la gracia y de la misericordia de Dios, como Él hace con cada uno de sus hijos. Por lo dicho, consideramos esclarecedora la contraposición manifiesta por el Papa entre la enseñanza de su abuela y el accionar del párroco de Versalles. Y digo el accionar del párroco porque no estamos yendo contra el padre Julio, que Dios lo tenga en la gloria, que esté en el cielo, sino de este hecho específico. Ese acto es reprobable, el acto. No vamos contra el padre Membiel, vamos contra ese acto. No va, lo haga yo, lo haga Francisco, lo haga quien lo haga, no va. La violencia no está justificada, y mucho menos si decimos seguir a Cristo. O sea, no estoy diciendo algo obvio. Es algo que nos debe también llevar a la reflexión. Es necesario reevaluar, que reevaluemos nuestra forma de apologética, todos. Para eso debemos estar abiertos al espíritu de mansedumbre y humildad que se halla en el corazón de Jesús, de Cristo. Tener un corazón conforme al corazón del Maestro debe ser nuestro deseo y debemos rezar por ello. Para eso debemos, bueno, ya lo dije, que Él nos dé esa gracia a nosotros y a nuestros hermanos separados, que la unidad de todos los cristianos sea a la mayor gloria de Dios. Ese es nuestro deseo. La unidad de los cristianos, el amar. Es muy interesante la parábola del buen samaritano, ¿no? El samaritano era considerado un hereje en esa época, y Jesús pone a propósito esa imagen del samaritano, ¿no? Que era despreciado por los fariseos, los levitas, que pasa un levita primero, y es él el que se compadece y presta auxilio al moribundo a la vera del camino. Un hereje. No se preguntaron por qué Jesús pone al samaritano, que fue una casualidad o es por algo. Entonces, repito, la preeminencia de la caridad, Así que bueno, estimados hermanos, gracias por compartir, gracias por estar, gracias por el apoyo y gracias por el aguante que siempre me hacen. Espero que esta breve reflexión nos sirva a todos para reflexionar y para volver a preguntarnos, volver a rectificar nuestro fin, ¿no? ¿Qué buscamos? La gloria de Dios, la imitación de Jesús, y de qué forma, ¿no? Que el corazón de Jesús nos moldee a su imagen, a su semejanza, y nos dé a todos la paz que brota de un corazón de verdadera caridad cristiana. Como les digo siempre, Dios los bendiga, gracias por estar y hasta otra vez.